parte de los congresistas. Sabemos que hay negociaciones, que hay conversaciones entre bambalinas y por supuesto pues vamos a estar pendiente en qué momento se consigue este voto de confianza. Como sabemos pues siempre toman sus buenas horas, ¿no? estos debates, y alguien que pasó por esa experiencia fue Juan Jiménez Mayor, que por supuesto trabajó también con Cateriano muy de cerca durante el gobierno pues presidido por Ollanta. El señor Juan Jiménez fue ministro de Justicia, ahí trabajó con Cateriano, recordamos pues que fue el representante ante la Corte Interamericana, ¿no? Y luego Juan Jiménez Mayor pues pasó a ser también primer ministro y por supuesto sabemos que Pedro Cateriano tuvo su primera gestión también en ese periodo. Y ahora estamos en este punto, le damos la bienvenida. Juan Jiménez, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Enrique, encantado. ¿Cuánto duró su debate de voto de confianza, se acuerda? Bueno, sí fueron buenas horas, ¿no? Sí, es una ordalía que hay que pasar en la democracia cuando uno ejerce estos cargos, pero creo que también se siente como un momento muy especial, un momento político, democrático, de ir a exponer a la representación las políticas de gobierno. Por supuesto, no hay comparación con lo que se está viviendo el día de hoy, con la situación dramática de la pandemia y el drama también económico del país, pero ciertamente es un momento crucial y esperemos que le den el voto de confianza, porque se está comentando de cierta aritmética, ¿no es cierto?, en este momento que podría ser preocupante y ojalá que eso no ocurra. Ahora, sería, en fin, como usted señala, pues es finalmente un momento democrático, pero sería sumamente peligroso que un gabinete en estas circunstancias no obtenga ese voto de confianza. Sin duda sería catastrófico y yo espero que el Congreso sopese adecuadamente el momento político y el momento del país y no genere una situación que nos llevará a un problema de estabilidad política impensable en este momento. Creo que lo que nos toca a todos como peruanos es avanzar, tirar para adelante y no estar con estos lastres de la política que realmente serían muy dañinos para el país. ¿Cómo observó el discurso de Cateriano? Han sido 46 páginas. Él Sí. además hizo algunos comentarios. Fue un discurso pues prolongado. Tocó, digamos, todas las bases. ¿Cómo observó el tono de este discurso y el fondo, por supuesto? Bueno, ciertamente fue un discurso largo. Creo que la opinión pública le estaba pidiendo al primer ministro que haga una presentación detallada de cómo es que vamos a salir del hoyo tanto sanitario como con el tema de salud pública como el problema de la activación o reactivación de la economía. Creo que en ese sentido ha sido bastante completo. Probablemente como siempre ocurre en estos casos, hay gente que no le gusta y que plantea, digamos, sus críticas. Ciertamente ha sido un discurso ambicioso, creo conciliador también porque Cateriano ha planteado puentes de comunicación, ha hablado de que va a ser un gabinete transparente, que va a contar siempre la verdad. Creo que es importante también el tema de la neutralidad electoral, de no invadir los espacios políticos de lo que va a ser la próxima contienda electoral. Pero básicamente creo que el énfasis que se ha planteado ahora está vinculado al manejo de la pandemia, cómo se tiene que tratar este tema desde el punto de vista del gobierno, pero también, y creo que el énfasis que él además lo anunció y era lo que esperaba mucho la opinión pública, es cómo vamos a salir del drama económico que en este momento afecta a millones de peruanos, el empleo, la reactivación económica, la situación, digamos, que estamos pasando es una de las peores en los últimos 100 años. El Banco Central y el Banco Mundial han señalado que el Perú va a ser uno de los países, el país que más está afectado económicamente con la pandemia. Vamos a caer este año 12,5%. La pobreza se va a incrementar en 10 puntos, vamos a regresar 10 años, ¿no es cierto? Vamos a regresar a los indicadores que teníamos en el año 2010 en el país. Y esto realmente es muy negativo y ojalá que podamos salir rápido. Y la idea justamente de este mensaje para la investidura del gabinete de Cateriano ha estado justamente centrado en cómo salimos de este problema que nos ha golpeado muy duro a los peruanos. ¿Cómo ha notado el debate ya de los propios congresistas? Habían pues unos pocos que como sabemos pues estaban de manera presencial,
pero la mayoría han hecho sus intervenciones de modo remoto y se ha visto en realidad yo he seguido la mayor parte del debate, mucha irregularidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, se le ha criticado a Cateriano el calificar la minería como bendición, el tema, si se quiere, pues cierto sesgo proempresarial, ¿no? En el caso, pues, del manejo del programa Reactiva Perú. O sea, se ha visto, digamos, un acento por momentos también antiempresarial entre parte del Parlamento. Eso de un lado. Y lo otro que uno ha observado, si bien los congresistas son representantes, por supuesto, de sus regiones, por momentos parecía pues un debate en el cual sencillamente cada uno jalaba agua para su molino y hacer anuncios relacionados con sus regiones. Me hacía pensar este tema que ahora muchos observan el Congreso, ha dado como una suerte de viaje de regreso, que observan el Congreso como un trampolín para poder continuar haciendo política a nivel regional y municipal, ¿no? Sí, ciertamente estos son los momentos estelares, digamos, del Congreso, en donde los congresistas salen a la vitrina a hacerse notar y a hacerse escuchar. En muchos casos, sus seguidores o en las provincias del país miran a sus representantes para saber qué es lo que están diciendo. Entonces, son momentos en los cuales se sube mucho el volumen, digamos, de la política y evidentemente hay congresistas que lo que buscan es hacerse notar y es una forma, digamos, de expresión política que la saben explotar. Y más allá de eso hay que pensar en el país, ¿no es cierto?, que es lo que todos tenemos en este momento en mente de cómo salir de la crisis. Y ciertamente han habido algunas exposiciones que han estado, yo diría, muy, muy fuera de lugar. Un congresista del Frente Amplio planteó que la solución, digamos, a la crisis en este momento es convocar una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, yo creo que algunos políticos, porque hay que calificarlo de esa manera, no están sopesando realmente cuál es el momento en el cual está atravesando el país y cómo tenemos que salir de esta crisis. Estamos metidos en un hueco que tenemos que salir, ojalá que pronto, y las medidas que se han planteado pueden ser discutidas, pueden ser enriquecidas y ojalá el primer ministro y el gabinete puedan escuchar también a otras alternativas que se están planteando. Hay propuestas también interesantes. Lo bueno es que en democracia el diálogo permite que podamos entendernos y que podamos inclusive mejorar iniciativas que hay que hacer. Por ejemplo, fíjense, hay en este momento en el país 1.900 millones de soles en obras vinculadas a hospitales y centros de salud paralizados en 7 regiones del país. Y es importante que estas obras puedan ser reactivadas lo más rápido posible. El gobierno pidió el año pasado un decreto de urgencia, el 08, que permitía la posibilidad de poder, digamos, reactivarlas y había todo un calendario, pero el decreto ha quedado fuera o ha quedado sin efecto prácticamente porque la pandemia estableció un cronograma que culminaba el 30 de abril y esto ha quedado sin efecto por la pandemia. Entonces, hay que ver la manera en la que podemos reactivar. Son más de 800 obras que están paralizadas en todo el país y esto es una parte de la reactivación que creo que es importante que ha anunciado el gabinete, pero no específicamente en este punto. Entonces, creo que, si bien es cierto, se ha planteado el día de hoy la política general que está muy vinculada a la reactivación y, por supuesto, al tema de salud pública, pero en el tema de reactivación hay una serie de medidas que pueden ser mejoradas y que pueden ser, por supuesto, ampliadas en función de lo que pueda estar mucho más a la mano. Y creo que ahí va a ser la muñeca de Pedro Cateriano de poder tender puentes, el plan Perú que se ha anunciado, ¿no es cierto?, por el presidente, creo que también es una buena vía para poder generar iniciativas que permitan rápidamente que podamos tomar la iniciativa de mejorar las cosas. Efectivamente, una de las características que tiene Cateriano, que por momentos pues se le ve como peleón o como un primer ministro de choque, ya antes había demostrado que cuando le tocaba ponerse el otro sombrero no era de esa, no era así. Sí. Pero él insiste siempre en la necesidad de lograr consensos políticos que de alguna manera es una figura que se encuentra pues devaluada, ¿no? O de repente parte de la población no lo ve con gran importancia, pero precisamente esta propuesta del Pacto Perú ayudaría efectivamente a dinamizar, porque lo que ustedes señalan no es solamente pues la vida política como tal, estaríamos incluso hablando de acuerdos para sacar la economía adelante. ¿Es posible a partir de una mesa política que esto también pueda darse?
Ojalá sea así, Enrique. Y más que eso, yo creo que el pacto lo que podría desarrollar en el país es una agenda que pueda inclusive ser desarrollada ya durante el próximo gobierno. Es decir, necesitamos en este momento un plan de reconstrucción del país. El país está en este momento derrumbado. Somos el país, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico que está más afectado. Colombia y Chile no están tan afectados como nosotros, lo están también sin duda, pero no en la magnitud que el Perú ha caído. Y creo que es importante que en este momento tengamos la articulación suficiente de todo el aspecto, no solamente político, sino académico, las universidades. Esto tiene que generar una amplia convocatoria que permita establecer 10 o 12 puntos, digamos, que permitan desarrollar iniciativas que vayan más allá de, por supuesto, estos 12 meses que tiene el gabinete, sino que puedan ser cumplidas en el próximo gobierno. Y justamente este periodo electoral lo que puede permitir es que las fuerzas políticas puedan generar ciertos consensos en sus planes de gobierno para que podamos tener cierta estabilidad política en los próximos 5 años y que podamos tener un plan que sea, digamos, cumplido y que podamos todos, digamos, tener la certeza que vamos a ir por ese camino con seguridad jurídica, seguridad económica y que podamos efectivamente recuperar el país. Esto es una base, creo, importante y creo que Cateriano tiene la muñeca. Cateriano, hay que decirlo en estos términos, es uno de los políticos más importantes, más relevantes que tiene el país en este momento. Tiene una trayectoria democrática, experiencia de gobierno, en fin, que puede servir y es una pieza clave en este momento y creo que el presidente Vizcarra ha dado en el clavo con esto y con un elemento importante que yo creo que básicamente se irá decantando, ¿no? Tengo la impresión que, digamos, el encargo que le han dado a Cateriano está vinculado fundamentalmente al tema económico. Y el presidente, durante todos estos meses de la pandemia, ha sido el que ha estado dirigiendo el aspecto sanitario en el país, por supuesto con el ministro de Salud, el comando COVID. Pero, digamos, en el tema económico había un déficit en el gobierno. Y en este momento, la pieza que ha entrado a jugar en este momento el partido en el país es un jugador que puede, digamos, jugar muy bien en esta cancha, en la cancha de la economía y en la cancha de poder desarrollar importantes proyectos para el país que dinamicen la economía, que es lo que en este momento necesitamos. Dar facilidades al sector privado para que el sector privado pueda invertir. Se anunció el día de hoy que la inversión privada ha caído 40%, que es un montón, digamos, para el país. Y, por supuesto, dinamizar la economía con mucha inversión pública que se ha anunciado, pero que requiere ciertamente ajustes importantes. Arranca Perú es un programa importante de 6.400 millones que básicamente va a ser ejecutado por gobiernos regionales y gobiernos locales en obras que están vinculadas a reducir brechas de infraestructura en todo el país, pero requieren que podamos agilizar los procedimientos que tenemos en el Estado, que son muy engorrosos. Todo el ciclo de proyecto va a tener que pasar, para los proyectos de Arranca Perú se va a tener que pasar por todo el ciclo de proyecto, el estudio de preinversión, la licitación, la supervisión, la ejecución, en fin, hasta llegar a la culminación de la obra. Y son recursos que se han dispuesto hasta diciembre de este año. Entonces, la pregunta es si efectivamente vamos a ser capaces de poder tener o desarrollar, ejecutar estos 6.400 millones con las mismas reglas que hemos estado trabajando en estos años. Y para tener un dato concreto, las regiones, por ejemplo, por la pandemia y por defectos de gestión, en fin, solo han ejecutado de sus proyectos de inversión, del presupuesto de este año para inversiones, solamente el 14%. Y ahora les vamos a dar 6.400 millones de soles más para que sigan haciendo obras cuando no han podido hacer las anteriores. Entonces, hay que saber si realmente tenemos la capacidad para poder desarrollar esto y creo que ahí el Ejecutivo podría apuntar a un shock de gestión, porque creo que el gran problema que tenemos en el Perú es un problema de gestión más que un problema de recursos en este momento para que podamos reactivar la economía en serio. Vamos a ir a una pausa, regresamos precisamente para seguir conversando con Juan Jiménez y un poquito ir rastreando cómo va el tema de la negociación del voto de confianza en el Parlamento. No se muevan. Juan Jiménez
Jiménez, durante los debates hubo congresistas de bancadas como APP, Somos Perú, que han puesto en duda su votación. Se esperaba, por ejemplo, que estas bancadas, o se tenía prácticamente como seguro, suman 33 votos, que estas bancadas pues finalmente dieran el positivo. En este caso, eso está en duda y se está señalando en muchos casos que podría haber abstenciones. Si las abstenciones son mayoritarias, ¿cuál es la consecuencia según, digamos, el reglamento del Parlamento? Bueno, no tengo la mano el reglamento acá, pero digamos, hay que ver un Lo poco que entiendo es que se las volvería a votaciones votar en históricas, un ¿no? día posterior, es lo que me señalan. Sí, podría ser. No tengo el reglamento a la Ujú. mano, pero digamos, sería sorprendente que eso ocurra. Eh, al primer ministro Vicente Ceballos, el Congreso le dio un voto, un voto de 89 congresistas, ¿no? Entonces, es un voto alto. Yo recuerdo haber recibido 72, Cateriano creo que recibió 77 cuando Ujú, fue primer ministro, ujú. y Salvador de Solar recibió 46, ¿no? Entonces, creo que ojalá que reflexionen los congresistas. Hay que decir, eso lo aprendí yo hace muchos años, que la principal virtud de un político es la prudencia. Y en este momento de crisis, creo que la prudencia es la mejor consejera para, en este momento, desarrollar una decisión o tomar una decisión política de tal trascendencia que es el sostenimiento del gobierno. Porque lo que hace el Congreso con esta votación es determinar, digamos, que el gobierno puede funcionar con estas reglas y con estas propuestas que ha presentado. Esto no significa que solamente sean estas las propuestas que pueda hacer el gobierno. El gobierno puede mejorar, puede ampliarlas, digamos, ¿no? Siempre la dirección política la fijará el gobierno, pero está siempre un gobierno atento a cualquier otra posibilidad de mejorar sus planteamientos. Entonces, no hay que tomar esto como un plan cerrado, sino que considerarlo como una política general que puede tener algún tipo de variaciones en función de las conveniencias del país. Pero lo que sería realmente catastrófico en estas circunstancias es que el Congreso no le dé la confianza al primer ministro. Yo creo que Cateriano, con la muñeca que le caracteriza, va a saber enfrentar este desafío, como lo ha hecho esta mañana, con un curso amplio, digamos, para muchos, pero creo que consistente con lo que él quería que hacer en este momento en el país. Y es un político que está demostrando que está, digamos, en las actuales circunstancias asumiendo un desafío importante. A nadie le gusta agarrar un fierro caliente. Y creo que Cateriano, al aceptar la propuesta del presidente de conducir este gabinete durante estos últimos 12 meses, está señalando, está manifestando una vocación de servicio. Creo que deberíamos considerarla también dentro de la votación. Él no es un hombre, presidente Vizcarra, no es una persona que sale de alguna cartera política, es una persona que ha forjado su propia trayectoria política de muchos años y creo que, y sobre todo democrática y digamos con práctica de integridad. Y creo que esto es lo que tenemos que valorar también al momento de hacer una votación y ojalá que el Congreso deje de lado, los grupos políticos dejen de lado sus propias agendas personales y piensen primero en el país. Porque preocupa además que en este toma y daca, que siempre ocurre finalmente en los votos de investidura y que como usted señala, pues sería de esperar que esto llegue a buen puerto, que en este toma y daca incluso se estarían insistiendo con pedir la cabeza pues de ciertos ministros. Y preocupa particularmente el caso de educación. Seguramente pues la famosa compra abortada de las tablets, ¿no? Es una nueva excusa, si se quiere, ¿no? Para pedir el relevo de Martín Benavides, pero sabemos pues que lamentablemente en sectores parlamentarios también persiste el interés por ir desarmando o quitándole las uñas a la SUNEDU, ¿no? Entonces, que se insista a estas Sí. alturas con una estrategia de este tipo, pues sería bastante decepcionante, ¿no? Sí, es muy desafortunado y creo que digamos, ciertos partidos políticos que encontraron una cantera económica y de financiamiento en la educación son los que han estado en este momento, bueno, de ahora y también en el Congreso anterior, eh, poniendo muchas piedras en el tema educativo.
Recordemos que inclusive el Congreso anterior censuró al ministro Saavedra, que es una persona muy competente, y desafortunadamente perdimos un excelente ministro de Educación. Creo que el ministro actual está también desarrollando buenas políticas educativas, a pesar de las circunstancias muy difíciles que estamos atravesando, y creo que estamos en este momento con un gabinete que debería tener la oportunidad de poder servir al país. Hemos tenido situaciones muy complejas. En el gabinete anterior, Enrique, hemos tenido, yo creo, el récord de presos fallecidos en todo el mundo. Eso no ha pasado en ningún país del mundo, ni siquiera en Brasil, que tiene las cárceles más hacinadas y más terribles de Latinoamérica, ocurrió lo que ha pasado en el país. Aquí hemos tenido 288 presos muertos por COVID. Esto puede generarle al país una responsabilidad internacional, porque se desoyeron recomendaciones de la Comisión Interamericana, de la Corte, sobre lo que había que hacer en los temas de prisiones, y desafortunadamente la gestión del ministro anterior fue realmente desastrosa y nos ha llevado a un punto donde somos realmente una vergüenza internacional, y creo que eso debería decirse, ¿no? Bueno, y Cateriano enfatizó pues precisamente la compra de los 2.000 primeros grilletes, ¿no? Se refirió a la responsabilidad en este caso que está asumiendo los grilletes electrónicos, me refiero, que está asumiendo Correcto. la actual ministra. La ministra. Correcto, sí, sí. Bueno, esperemos que las cosas cambien, ¿no? Ajá. Creo que en el tema penitenciario tenemos muchas deudas que saldar, y creo que ahí hay que hacer un cambio fuerte. Vamos a hacer, Juan Jiménez, una última pausa para hablar rápidamente también Sí. de las propuestas que tienen que ver con reforma de justicia y lo que ha sido pues considerado como Cateriano como un objetivo primordial, que son las próximas elecciones de abril. Regresamos. El enfrentamiento contra la pandemia, el reflotamiento económico en circunstancias tan dramáticas como esta, la protección a la educación ha sido también un objetivo que se sumó en lo que señaló Cateriano como prioridad, pero también reiteró la importancia de tener unas elecciones democráticas transparentes en medio de un contexto tan complicado. Cateriano ha señalado que los candidatos debemos conocerlos con la debida antelación. Antes a este programa incluso le señaló que ojo con el Festival de Tachas que vimos también en las elecciones pasadas que debilitan el sistema democrático. Se ha pronunciado en contra del voto preferencial. ¿Cómo observa esa hoja de ruta entre el Parlamento y el Ejecutivo para poder llegar pues, al mejor puerto posible, Juan Jiménez? Sí, me parece relevante que el gobierno esté tomando con seriedad el tema electoral, que planteen, por supuesto, la neutralidad del gobierno para que no exista ningún favorito en las elecciones, y que tengamos reglas de juego claras. Y evitemos, y Pedro Cateriano ha sido muy enfático, no solamente en la investidura del día de hoy, sino lo ha dicho en declaraciones anteriores, que no vuelva a ocurrir lo que tuvimos que pasar en el 2016, ¿no? En donde dos candidatos a la presidencia, digamos, ya en plena campaña electoral, fueron separados de la campaña y se replanteó, por supuesto, a partir de eso todo el mapa electoral y todas las preferencias de los candidatos y candidatas. Entonces, creo que establecer reglas de juego claras, neutralidad del gobierno es importante. Yo introduzco un elemento adicional, que es que tengamos órganos del sistema electoral absolutamente inobjetables. Estamos en este momento en el proceso de elección en la Junta Nacional de Justicia del jefe o jefa de la OMPE. Va a ser hombre porque ya los finalistas son solamente varones. Y en el caso de RENIEC también estamos en pleno proceso de elecciones, de elegir a los nuevos jefes. Y el 20 de noviembre, y lo digo con énfasis, el 20 de noviembre el Poder Judicial debe designar al presidente o presidenta del Jurado Nacional de Elecciones, que será, digamos, es el ente más importante finalmente que va a proclamar al ganador o ganadora de las elecciones que vengan. Y normalmente estas designaciones de la Corte Suprema son muy opacas, ¿no? No sabemos sino hasta el día 20 quién es la persona electa. Entonces creo que es importante que hagamos un seguimiento y que la propia Corte pueda hacer un proceso
más transparente, en donde las personas que quieran postular a los cargos o a este cargo que es muy importante para el país, pues presente una alternativa o cuáles son los planes, digamos, que quiere ofrecer al país para conducir estas elecciones y que estemos todos tranquilos, que no tengamos, como he dicho yo, un hermanito en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ya la persona que estaba, el representante del Ministerio Público ya ha sido designado también en un proceso donde nadie sabe por cómo terminó esta persona ahí siendo además reelecta, pero creo que en el caso de la Corte Suprema, que es el presidente, que es la persona que ejerce la presidencia según la Constitución, que tengamos a una persona idónea y no a una persona cuestionada, porque eso va a ser el punto de partida para decir si vamos a tener unas elecciones también adecuadas. Así es. Procesos sumamente importantes y delicados que esperamos pues se desarrollen, ¿no?, con la transparencia a la que usted invoca, y esperamos que de todas maneras en las próximas horas de alguna manera también se imponga el sentido común y el raciocinio entre el Parlamento, considerando las circunstancias que estamos viviendo. Gracias, Juan Jiménez, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Gracias también a ustedes por comenzar la semana con nosotros y sigan en TV Perú, porque le doy el pase a Carolina Salvatore, TV Perú Deportes. Carolina, que tengas un excelente programa.